Dicen que en las noches más oscuras, cuando la niebla se arrastra como un velo de muerte, un jinete cabalga sin descanso, un alma maldita en busca de venganza. ¿Te atreves a conocer la verdadera historia del jinete sin cabeza? Antes de adentrarnos en la oscuridad de Sleepy Hollow, es importante conocer los orígenes de la leyenda que ha mantenido despiertos a tantos durante siglos. Anuncio especial de Halloween. En esta noche de terror, queremos invitarte a participar en nuestro sorteo especial. 5 camisetas exclusivas de Sereno y Misteria serán sorteadas y los ganadores se darán a conocer el 1 de noviembre en nuestras redes sociales y en la pestaña de comunidad de YouTube. Para participar, deja tu comentario sobre esta aterradora historia y suscríbete a nuestro canal. No pierdas la oportunidad de llevarte una pieza única de esta noche oscura y misteriosa. Buena suerte. La historia del jinete sin cabeza que todos conocemos, aquella que nos ha hecho mirar por encima del hombro en las noches más tenebrosas, tiene sus raíces en leyendas mucho más antiguas, traídas por colonos europeos al Nuevo Mundo. Fue Washington Irving, un escritor nacido en 1783 en la ciudad de Nueva York, quien inmortalizó esta figura aterradora en su célebre obra La leyenda de Sleepy Hollow, publicada por primera vez en 1820 como parte de la colección The Sketchbook of Geoffrey Crayon. Esta historia se convirtió rápidamente en un referente del folclore estadounidense. Pero lo que Washington Irving descubrió en su viaje por Europa es solo la punta del iceberg de una historia mucho más oscura. Lo que no te han contado hasta ahora te helará la sangre. Irving era un hombre muy culto, viajero y profundamente interesado en las historias y tradiciones del viejo continente. Durante sus viajes por Europa, fue influenciado por las leyendas que escuchó en Alemania, Escocia e Irlanda, donde el mito del jinete decapitado ya había dejado una huella profunda en el imaginario popular. En particular, la figura del Dullahan en el folclore irlandés, un jinete sin cabeza que montaba un caballo negro y llevaba consigo su propia cabeza bajo el brazo. Es probablemente la fuente más directa del terror que Irving trasladó a Sleepy Hollow. Sin embargo, Irving no se limitó a copiar una leyenda extranjera. Con una maestría singular, la adaptó a un nuevo escenario: el joven y enigmático Valle de Sleepy Hollow, situado en el estado de Nueva York. Este lugar, ya de por sí envuelto en un aura de misterio y soledad, proporcionó el escenario perfecto para una historia que fusionara la vieja Europa con el nuevo mundo americano. Sleepy Hollow, con sus densos bosques, caminos serpenteantes y la omnipresente sensación de que algo acecha entre las sombras, se convirtió en un personaje más dentro del relato. Pero Sleepy Hollow no es solo un lugar ficticio en la mente de un escritor. Es un valle real, con una historia igualmente envuelta en misterio y superstición. Desde los días de los primeros colonos holandeses, se contaban historias sobre fantasmas que habitaban la región. Estos primeros habitantes creían firmemente en lo sobrenatural, y las leyendas sobre espectros, brujas y maldiciones eran parte de la vida cotidiana. Entre todas esas leyendas, ninguna era tan temida como la del jinete sin cabeza, que, según se decía, era el espíritu de un soldado alemán que había perdido la cabeza por un cañonazo durante la Guerra de Independencia. Incapaz de encontrar la paz, su espíritu vagaba por las noches en busca de su cabeza,
aterrorizando a todos los que se cruzaban en su camino. Este relato, entremezclado con las supersticiones locales y la pluma de Irving, dio lugar a la versión definitiva del jinete sin cabeza, un espectro que representa no solo el miedo a la muerte, sino también el poder de las historias para trascender el tiempo y el espacio. Así, lo que comenzó como un conjunto de leyendas europeas importadas y relatos locales, se convirtió en una de las historias de fantasmas más duraderas y aterradoras de la cultura popular. Sleepy Hollow no es solo un lugar en el mapa, es un reino de sombras donde la realidad y la ficción se entrelazan, dando vida a un espectro que seguirá cabalgando en nuestra imaginación mientras haya quienes se atrevan a contar su historia. Pero, ¿qué tan real es esta leyenda? Y más importante aún, ¿quién o qué era realmente el jinete que aterroriza a Sleepy Hollow? Imagina, por un momento, que la historia no terminó con las palabras de Irving, que el jinete siga cabalgando en las noches más frías, su maldición más intensa que nunca, su venganza más despiadada. Y ahora imagina que tú mismo podrías ser su próxima víctima. Porque en este valle, donde la neblina nunca se disipa por completo, existe una versión de los hechos que pocos conocen. Una versión mucho más oscura que se oculta entre las sombras, esperando que alguien la descubra. ¿Te atreverás a escuchar lo que viene? El viento aúlla, frío y cortante, como si quisiera desgarrar las ramas desnudas de los árboles. La niebla se enrosca en torno a mis piernas, serpenteando desde la oscuridad, cubriendo cada rincón de Sleepy Hollow en un manto de muerte. Siento el crujir de hojas secas bajo mis pies, aunque no puedo recordar haber dado un solo paso. El olor a sangre empapa el aire, metálico y penetrante, mientras la luna se oculta tras una nube, negándome incluso su pálida luz. El retumbar de cascos en la distancia se convierte en un pulso que suena dentro de mi cabeza, acelerando, latiendo al unísono con mi corazón. De pronto, lo veo. Allí, entre la bruma, su figura se alza como una sombra imposible, recortada contra la oscuridad de la noche. El jinete sin cabeza sostiene algo que brilla bajo la tenue luz que asoma entre las ramas retorcidas. En su mano, la silueta de una cabeza decapitada, aún goteando sangre fresca. Parece mirarme con unos ojos llenos de terror congelado. Intento retroceder, pero mis pies están clavados en el suelo, atrapados por la tierra fría y húmeda. Un sonido bajo y gutural emerge del lugar donde debería estar su boca, una risa ahogada que me hiela la sangre. Miro a mi alrededor, buscando una salida, pero el bosque ha desaparecido, tragado por la niebla densa y opresiva. Solo hay sombras, interminables y cambiantes, rodeándome, susurrando palabras ininteligibles en mi oído. Los cascos del caballo están más cerca, tan cerca que siento la vibración del suelo bajo mis pies. Entonces, una luz centelleante, el destello de una espada ensangrentada que desciende en un arco imposible, es lo último que veo antes de que la oscuridad me consuma por completo. El eco de un grito ahogado se disuelve en la noche, perdido en el viento que vuelve a aullar con fuerza renovada. Pero el silencio que queda después es aún peor. Los árboles susurran, como si compartieran un secreto antiguo, y la luna reaparece, fría y distante, sobre un camino vacío, un camino cubierto de sangre. Me llamo Jonathan Crane y soy periodista especializado en crímenes sin resolver. El eco de mi propio apellido me persigue como un augurio cada vez que lo menciono.
algo en lo que nunca pensé hasta que el destino me llevó a este rincón olvidado del estado de Nueva York. La llamada llegó una tarde lluviosa, mientras terminaba un artículo sobre un caso archivado de asesinato. Al otro lado de la línea, la voz nerviosa de un anciano me pidió que investigara una serie de asesinatos recientes en un pueblo que, hasta entonces, solo había conocido a través de leyendas: Sleepy Hollow. Los crímenes habían comenzado de manera esporádica, pero se volvieron más regulares con el paso de las semanas. Las víctimas, todas ellas, habían sido halladas decapitadas en las profundidades del bosque. Lo más perturbador era que las cabezas nunca aparecieron. El pueblo hablaba, susurraba con temor la misma vieja historia del jinete sin cabeza, pero yo no creía en fantasmas ni en cuentos infantiles. Me considero un hombre de ciencia y lógica, alguien que necesita pruebas tangibles. Sin embargo, algo en la voz del anciano me hizo aceptar. Quizás era la desesperación en sus palabras, la súplica contenida o la promesa de una historia sin igual. Accedí a viajar a Sleepy Hollow, convencido de que encontraría a un asesino de carne y hueso, no una entidad fantasmal. Llegué al pueblo al caer la noche, bajo un cielo sin estrellas y un viento helado que calaba hasta los huesos. Sleepy Hollow parecía suspendido en el tiempo, con sus casas de madera inclinadas y calles estrechas, silenciosas como si el miedo hubiera paralizado a sus habitantes. Decidí alojarme en una posada vieja y solitaria, regentada por un hombre que no me quitaba los ojos de encima mientras registraba mi nombre en su cuaderno raído. En cuanto cerré la puerta de mi habitación, el crujido del suelo me hizo dar un respingo. Me repetí a mí mismo que eran los nervios y el cansancio. Al día siguiente, me dirigí al bosque, al lugar del último asesinato. Era temprano, pero la niebla ya cubría el suelo como una capa espesa de algodón sucio. No había rastros, nada que sugiriera un enfrentamiento o lucha. Solo manchas de sangre seca sobre la hierba húmeda y el olor inconfundible de la muerte. Me arrodillé para examinar el suelo cuando escuché algo. Un susurro lejano, un jadeo entre los árboles. Me giré en redondo, buscando su origen, pero no había nadie. Solo el bosque, oscuro y expectante. Esa noche, mientras revisaba mis notas, una extraña ansiedad empezó a roerme desde dentro. Cada palabra que había escrito parecía difuminarse ante mis ojos, como si el papel se burlara de mi memoria. Un golpe resonó en la ventana, un sonido seco que rompió el silencio de la habitación. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué a la cortina, sintiendo que el suelo era más incierto con cada paso, y aparté el paño con manos temblorosas. Era realmente mi rostro. Había algo extraño en la expresión, algo que no reconocía. Me di la vuelta, sudando frío, y al mirar mis notas, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Estaban en blanco. La sorpresa se transformó en desesperación, un terror mudo que se arrastraba por mi espalda, recordándome que quizás mi mente, y no Sleepy Hollow, era el verdadero enemigo. Los días que siguieron se convirtieron en un torbellino de sospechas y miedo. Cada noche, los ruidos en mi habitación crecían en intensidad, como si el mismo bosque hubiera invadido mi refugio. Empecé a notar sombras donde no debería verlas, moviéndose justo fuera del alcance de mi visión. Antes tan claras, ahora eran un enjambre de dudas que me susurraban que algo en mí había cambiado desde mi llegada a Sleepy Hollow. ¿Estaba yo investigando al asesino o era él quien me observaba desde las sombras? Los aldeanos, con sus miradas esquivas y puertas cerradas, parecían saber algo que yo desconocía, y cada vez que hablaba con ellos me sentía más desnudo,
más expuesto. Se estaría volviendo visible para todos, excepto para mí. Incluso en mis sueños, que ya se habían convertido en pesadillas constantes, veía una figura sin rostro, montada en un caballo negro, cabalgando hacia mí con un brillo de acero en sus manos. El día que todo cambió fue el tercero desde mi llegada. Fui informado de otro asesinato, esta vez en la plaza del pueblo, a plena luz del día. La víctima era una joven que había sido vista hablando con un hombre encapuchado la noche anterior. Cuando llegué al lugar, el cuerpo estaba aún caliente, la sangre empapando las piedras bajo sus pies y la cabeza ausente. Pero lo que me heló la sangre fue encontrar un objeto a pocos pasos del cadáver. Mi pluma, la misma que había estado usando para tomar notas en la posada. Tenía el mango ensangrentado, como si hubiera sido usado para algo macabro. Decidí no reportar el hallazgo. Me guardé la pluma en el bolsillo interior de mi abrigo y me alejé, sintiendo el peso de algo oscuro e inexplicable que comenzaba a envolverme. Las pistas no encajaban, y cuanto más trataba de encontrar una respuesta, más se desdibujaban los límites entre la realidad y la leyenda. Mis manos temblaban cada vez que abría el cuaderno para escribir, y mi reflejo en los espejos de la posada me resultaba ajeno, distorsionado, como si alguien hubiera tomado mi rostro y lo hubiera reemplazado con el de un extraño. Regresar al bosque fue una decisión tomada por una parte de mí que ya no reconocía, una parte que anhelaba la oscuridad más que la luz de la verdad. Al avanzar, cada paso me parecía más pesado, como si el suelo mismo intentara arrastrarme a sus entrañas. Una figura se materializó en la negrura, un reflejo oscuro de mi propia sombra, y su presencia me paralizó. No había viento, pero sentí el aliento del bosque en mi nuca, como una promesa de condena. Denso con cada respiración, y entonces lo supe. La niebla que me envolvía no era más que el humo de mis propios pensamientos quemándose, destruyendo mi cordura en el proceso. Algo invisible pero terriblemente real se movía a mi alrededor, y en ese momento entendí que no era el cazador que había imaginado ser, sino la presa atrapada en una trampa de mi propia creación. Mi desesperación se convirtió en certeza. El bosque no me observaba. Yo era el bosque. El bosque de Sleepy Hollow me envolvía en una oscuridad que parecía tangible, casi líquida. Cada paso parecía resonar en una caverna infinita, amplificada por el vacío de la noche. A medida que avanzaba, la niebla se volvía más densa, como si intentara evitar que siguiera adelante, como si supiera que no debería estar allí. El aire era denso, cargado con un aroma metálico que se adhería a mis fosas nasales. Un murmullo casi inaudible se deslizaba entre los árboles, como voces distantes que apenas podían contener su urgencia. Me detuve, con el corazón martillando en mis oídos, tratando de discernir si aquello era real o producto de mi imaginación desbocada. Algo se movió en la penumbra. Una sombra, fugaz y silenciosa, desapareció entre la niebla. Me quedé helado, incapaz de respirar, mientras sentía un par de ojos invisibles clavarse en mi espalda. Cerré los ojos por un momento, intentando calmarme, pero el silencio era aún más aterrador. Entonces lo escuché, el crujido de ramas a pocos metros de mí. No era un sonido casual, sino el claro indicio de alguien que se acercaba, o algo. Decidí avanzar, consciente de que retroceder solo significaba aceptar la derrota ante mis propios miedos. Los árboles parecían cerrar filas a mi alrededor, formando un corredor natural que me llevaba a algún lugar desconocido. Mi linterna
Parpadeó de forma intermitente antes de apagarse por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. Fue entonces cuando sentí la primera gota de algo frío caer sobre mi frente. La toqué con la yema de los dedos. Sangre. Un goteo continuo comenzó a resonar en el silencio, cayendo desde las alturas como si el propio bosque estuviera sangrando. Cuando alcé la vista, distinguió la silueta de una figura colgada de las ramas más altas, balanceándose como un péndulo macabro. La luz de la luna desveló lo que ya temía: la cabeza decapitada de la víctima más reciente, con los ojos abiertos en un gesto congelado de horror. Retrocedí en un estado de shock, pero un sonido áspero y gutural me detuvo. Era un jadeo, pesado y cercano, como el de un animal herido. Giré la cabeza lentamente y lo vi. La figura encapuchada, más oscura que la noche misma, me observaba desde las sombras. El aire a su alrededor se distorsionaba, como si la realidad se doblara a su paso. Sentí un peso insoportable sobre mi pecho, una presencia tan abrumadora que me obligó a caer de rodillas. No podía apartar la mirada. En sus manos, una espada desenvainada reflejaba la luz mortecina, y en la otra, la silueta de algo redondo. Mi propia cabeza. Parpadeé y la imagen desapareció, dejándome en medio de la nada, temblando, con la certeza de que algo había cambiado en mí, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. Volví a la posada, pero algo estaba mal. Los pasillos eran más estrechos, las sombras más densas. El reloj de la pared marcaba una hora imposible, y el ruido del viento sonaba más a lamentos que a una tormenta nocturna. Mis notas, esparcidas por la mesa, estaban cubiertas de símbolos que no recordaba haber escrito, garabateados con una precisión casi enfermiza. La pluma que había encontrado junto al cadáver, ahora con manchas de tinta que parecían sangre seca, estaba en mi mano sin que recordara haberla cogido. Sentía que el bosque había entrado en mí, que algo me había seguido hasta aquí. El suelo comenzó a crujir bajo mis pies, como si la casa misma se estremeciera con mi presencia. Bajé las escaleras, decidido a salir, a huir de ese lugar maldito, pero la puerta principal estaba cerrada. Ninguna llave funcionaba y una sensación de pánico me invadió. Los latidos de mi corazón eran el único sonido constante, retumbando en mis oídos como un tambor frenético. De repente, escuché pasos en el piso superior, pasos pesados y lentos, como si alguien bajara en mi dirección. Me oculté tras una columna, conteniendo la respiración, mientras las sombras en las paredes se alargaban y retorcían con vida propia. Mi mente jugaba con mi cordura, percibiendo formas que no podían estar allí, pero que parecían moverse en un macabro juego de luces y sombras. El suelo temblaba bajo el peso de algo invisible, acercándose cada vez más, hasta que una respiración helada rozó mi cuello, y el aire a mi alrededor se volvió denso, irrespirable. Quería gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta, convertida en un susurro quebrado. Sentí que algo se acercaba más y más, un calor antinatural que se pegaba a mi espalda. El sonido de un suspiro, bajo y gutural, resonó en la oscuridad, tan cerca que podía oler el hedor de la descomposición. Mis piernas se debilitaron y caí de rodillas, incapaz de soportar la presión que se acumulaba en mi pecho. El sonido de las pisadas se detuvo justo detrás de mí, y entonces sentí una mano fría y huesuda que se apoyaba sobre mi hombro, apretando con fuerza. El tiempo se detuvo, mi respiración quedó suspendida en el aire y todo mi cuerpo temblaba. La casa estaba viva, respiraba conmigo,
y en ese instante supe que no estaba solo. Algo me susurró al oído, en un idioma que no entendía, pero que llenaba mi mente de imágenes oscuras y torturadas, de cuerpos desmembrados y ojos sin vida. Con un esfuerzo desesperado me giré de golpe, pero la habitación estaba vacía, solo el eco de mis propios jadeos resonando en las paredes. Aún podía sentir la presión de esa mano, la marca helada quemándome la piel. Un frío inhumano se filtró a través de mi ropa, invadiendo cada fibra de mi ser. Los pasos se reanudaron, esta vez en todas direcciones, rodeándome, atrapándome en una danza de locura. Cegado por el pánico, corrí hacia la puerta, sabiendo que estaba cerrada, pero sin otra opción que intentarlo una vez más. El aire se volvió más ligero, como si el ambiente hubiera exhalado un aliento contenido. Avancé con pasos torpes, sintiendo un impulso irrefrenable de abandonar la casa antes de que cambiara de opinión. Al tocar el pomo, una corriente helada recorrió mi brazo, pero no dudé. Giré la manija y la puerta, contra toda lógica, cedió con un chirrido agónico. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó el rostro como un bofetón, y con ello la sensación de que algo o alguien me observaba desde la oscuridad se desvaneció. Supe entonces que había llegado el momento de enfrentarme a la verdad que aguardaba en la noche. Pero mientras el viento aullaba a mi espalda, tuve la certeza de que lo que dejaba atrás no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Con la mirada fija en la línea de árboles, volví a adentrarme en el bosque de Sleepy Hollow, sin saber que mi destino ya estaba escrito en la niebla. El bosque estaba en silencio absoluto. La niebla se cernía sobre mí como un sudario, y mi corazón latía con una violencia que amenazaba con estallar. A lo lejos, las sombras del jinete sin cabeza y su caballo negro se perfilaban en la penumbra. El pulso de sus cascos es un eco dentro de mi cabeza, un latido que acompaña cada paso que doy. Estoy atrapado en un ciclo de terror interminable, y cada vez que cierro los ojos, veo la espada que desciende en un destello mortal. La niebla se espesa aún más, y de pronto, todo se vuelve claro. Estoy reviviendo el momento exacto en que mi vida se apagó, pero ahora, la verdad está a punto de revelarse. Cuando vuelvo a abrir los ojos, el jinete está más cerca, tan cerca que siento el calor sobrenatural de su aliento en mi cara. Su figura sin cabeza es una sombra tangible, un hueco en el mundo que no debería existir. En su mano levantada, la espada brilla con un resplandor antinatural, y el reflejo en la hoja me muestra algo que no esperaba. Mi propio rostro, desencajado, con los ojos abiertos en un grito eterno. Un susurro inhumano retumba en la noche, palabras arcaicas que no puedo comprender, pero que resuenan en mi alma como si fueran parte de mí. El jinete avanza y algo en mí se rompe. Un dolor punzante recorre mi pecho, como si una garra invisible me desgarrara las entrañas. En un parpadeo, el mundo cambia. Ya no estoy en el bosque. Ahora estoy en la misma plaza donde ocurrió el último asesinato, rodeado por las sombras de las víctimas decapitadas, todas mirándome con ojos vacíos y acusadores. Los veo, reconozco sus rostros, pero hay algo extraño en ellos. Uno a uno, sus caras comienzan a distorsionarse, a desintegrarse, hasta que veo la verdad. Todos tienen mi rostro. Todos son reflejos de mi propia culpa, de mi propia historia que había negado hasta ese momento. Mi respiración se corta, la niebla se disipa y el jinete está justo delante de mí, con la espada levantada para el golpe final.
Pero algo cambia. De repente, me doy cuenta de que no está apuntando a mi cuello, sino al suyo propio. En un movimiento lento y deliberado, el jinete alza la espada y la coloca en la base de su propio cuello inexistente. El aire se llena de un grito desgarrador, un aullido que proviene de lo más profundo de mi ser. Y entonces sucede. La cabeza decapitada que siempre buscó regresar a su lugar. Cuando el jinete se inclina hacia adelante, la luz de la luna revela su rostro. Es el mío. El dolor me atraviesa de nuevo y la verdad cae sobre mí como un manto helado. Nunca fui un periodista curioso, el investigador valiente. Yo era la fuente del terror. Yo fui el que desató la maldición sobre este pueblo. Había sido el primer asesino, el primer decapitador, y la culpa, oculta en las profundidades de mi mente rota, me había llevado a crear la leyenda. Sleepy Hollow no era un escenario de crímenes sin resolver. Era mi propio juicio, mi castigo eterno. El jinete ríe, una carcajada que se funde con la mía, y cuando su espada desciende en un arco perfecto hacia mi cuello, no siento miedo, siento alivio. En el instante final, la verdad es clara. Soy yo. Siempre he sido yo. La oscuridad se cierra sobre mí, envolviéndome por completo, mientras la espada me atraviesa en una explosión de luz y sombras. El grito que queda en el aire no es el mío, sino el del viento que arrastra las hojas muertas por un camino desierto. En la mañana siguiente, los habitantes de Sleepy Hollow encontrarán una única cosa en la plaza: mi cuaderno, abierto en la última página, con una palabra escrita en tinta negra y manchada: liberado. El bosque vuelve a quedarse en silencio. Los crímenes se detendrán y la historia del jinete sin cabeza seguirá viva. Pero yo ya no seré parte de ella. Mi condena ha terminado y mi espíritu, atrapado por tanto tiempo, ha sido finalmente liberado de la pesadilla que yo mismo creé. El eco de los cascos del jinete se desvanecen en la distancia y el aire se calma, como si Sleepy Hollow pudiera respirar de nuevo. La niebla se retira, lenta y parsimoniosa, y la luna ilumina un bosque vacío, limpio y en paz.